El Evangelio de Lucas, capítulo 23 y verso 34, dice lo siguiente. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros sabemos que la muerte de Jesús no se llevó a cabo para darnos un ejemplo. Jesús no simplemente murió para que digan que Él murió, sino que su muerte se llevó a cabo para limpiar nuestros pecados, para comprarnos para Dios. Su sacrificio que Él llevó en la cruz lo hizo para pagar por las culpas y los pecados que teníamos. Ahora, en cada una de estas frases podríamos encontrar ciertas cosas que se aplican de cierta manera a nosotros hoy en día. Me gustaría que en estos pocos minutos veamos lo que podríamos decir se aplica a cada uno de nosotros, cristianos, creyentes o gente simplemente que viene a la iglesia de vez en cuando. ¿Qué quiere decirnos a nosotros esta frase? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primero, podríamos decir que a pesar de que Jesús está siendo torturado, condenado a muerte sin merecerlo, injustamente, aún así, Él levanta su voz e intercede por aquellas personas que le están haciendo mal a Él. Dice al Padre: Padre, perdónalos, perdónalos. Y Jesús demuestra su compasión, su amor, su misericordia para aquellos que no la merecían. Como tú y como yo, su amor y su misericordia para gente que no lo merecíamos. Jesús te ama. Sí, amén. Jesús te ama. Y no importa cuán grandes o escandalosos tú creas que sean tus pecados, Jesús te ama. Jesús me ama y te ama a ti. Jesús te ama a pesar de que tú piensas que tus pecados no son tan escandalosos como tú crees que son. Sí lo son, pero a lo mejor tú crees que no son tan grandes o escandalosos. A pesar de eso, Jesús te ama. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos deja saber que Jesús también intercede por nosotros al Padre. Jesús está muriendo ya, está terminando su vida. Y no deja de interceder, aún por aquellos que le están haciendo daño, que le están dando muerte. Como tú y como yo, que fuimos los culpables de la muerte de Cristo. Cuando decimos hemos sido perdonados de nuestros pecados, los pecados míos y los tuyos fueron cargados en la cruz por Jesús. Por último, sí, Jesús te ama, Jesús me ama, a pesar de mis pecados, a pesar de tus pecados, Él te ama y Él quiere que vengamos a Él arrepentidos y confiando en Él para la vida eterna. Pero ¿qué más podemos ver aquí? Bueno, Jesús nos da el ejemplo de lo que Él dijo anteriormente. No paguen a otros mal por mal. Él dijo que orásemos por aquellos que los maltratan y nos ultrajan. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Orar e interceder por aquellos que lo maltrataron y le dieron muerte. Perdonó a aquellos
que le hicieron mal. Y nosotros igualmente, la invitación es hacer lo mismo. Amar a nuestros enemigos, a orar por aquellos que no nos caen tan bien y a perdonar y no hacer y no pagar mal por mal. Como dije al principio, la muerte del Señor Jesucristo es mucho más que de ejemplos, pero me parece que se aplica también a nuestra vida diaria. El perdonar, el orar por nuestros enemigos y saber que Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Continuamos viendo ese amor que Jesucristo derramó en la cruz, tal como escuchábamos. Y en la segunda palabra, el Señor dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, ¿qué es el paraíso? El cielo, la eternidad, el reino de Dios. Y Dios dice estas palabras y dirige estas palabras a dos hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados. Dos hombres que merecían condenación eterna. Dos hombres que no merecían estar en el paraíso, en el cielo, en el reino de los cielos, sino que merecían todo lo contrario: castigo y condenación eterna. Pero el Señor, a través de ese amor perfecto, le dice a uno de ellos: hoy estará conmigo en el paraíso. El paraíso, para estar en el paraíso, hay que ser salvo. Para ser salvo es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Fue quien se entregó por nuestros delitos y pecados. Entonces vemos a estos dos hombres que, mereciendo condenación eterna, mereciendo un castigo eterno, pasa algo. Y es que el Señor le dice a uno de ellos: hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Por qué a uno de ellos? Bueno, porque ese hombre entendió su condición delante de Jesucristo. Ese hombre entendió y reconoció su estatus delante de Dios y delante de los hombres. Ese hombre reconoció que era merecedor de ese castigo que le estaban dando. Ese hombre reconoció que él estaba ante el Salvador del mundo y la justicia del mundo. Por lo tanto, ese hombre reconoció su pecado, reconoció su falta, reconoció que merecía condenación eterna, pero en su último momento, en ese preciso momento, dijo: Padre, acuérdate de mí cuando llegue en tu reino. Y el Señor le responde: desde hoy estará conmigo en el paraíso. Eso nos muestra que este hombre se arrepintió de sus pecados. Nos muestra que nosotros, al igual que estos dos hombres que fuimos concebidos en pecado, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Ni ustedes, ni yo, ni esos hombres. Pero Cristo muestra su amor en la cruz, en cual reconoce que este hombre realmente se arrepintió, reconoció su estatus delante de Dios y le dijo: Padre, acuérdate de mí. Y el Señor vio un arrepentimiento verdadero. ¿Y cuál fue el resultado? Una salvación inmediata. Dice Primera de Juan 1:9: porque si confiesan
sus pecados. Él es fiel y justo para perdonarlo de sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también vemos que para llegar al paraíso es solamente a través de Jesucristo. Este hombre no fijó su mirada en otro lugar. Este hombre no fijó su mirada hacia otra dirección. No buscó otro medio para tratar de salvarse, aunque estaba colgado en una cruz. Sino que tornó al que tenía que tornar. Tornó su mirada al único que podía darle salvación y vida eterna. ¿Y qué pasó? Fue salvo por la gracia de Dios. Por el amor derramado de Cristo en la cruz, el Señor le mostró salvación y vida eterna en ese momento. El Señor no le dijo, cambia tu vida y luego ven y habla conmigo. El Señor no le dijo, bueno, déjame ver el récord que tú llevas en la tierra para ver si tú eres apto del reino de los cielos. No, el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el Señor vio arrepentimiento y vio fe en este hombre. Y eso es lo que conlleva llegar al paraíso. Arrepentimiento y fe a través de Jesucristo. Si estás aquí hoy día y no conoces a Cristo, te invito, entrégale tu vida a Cristo. Dile al Señor, perdóname mis pecados y sálvame. Hoy, permíteme llegar al paraíso y el Señor te salvará. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia y no por obras. El Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos 26 y 27, nos dice que viendo Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban allí presentes, dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo, he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor hace un esfuerzo sobrehumano acá para dirigirse a su madre, que está ahí con el corazón partido en 1000 pedazos, y a su discípulo Juan, exhortándoles, invitándoles a cuidarse mutuamente, ocupando cada uno de ellos su lugar. Y este es el llamado que nos hace a nosotros en el día de hoy, a cuidarnos, ayudarnos, apoyarnos, ocupando siempre el lugar que Dios nos ha dado a cada uno. Y es la invitación que hace a ti que estás lejos de Dios, a reconocer en dónde estás parado y atender al llamado de Dios para que vengas a ocupar el lugar que Él tiene para ti. María, una mujer virtuosa que llevó en su vientre al Salvador del mundo, que escuchó de la boca de Dios las palabras, bendita tú entre todas las mujeres. Podía haberse llenado de orgullo y reclamar que le llamaran la madre de Dios. Y aunque otros lo han hecho en la antigüedad y otros lo hacen en el día de hoy, ella no lo hizo. No se dejó engañar por tal falsedad. Y aquí está humildemente parada frente a la cruz, reconociendo que ella ha caminado un largo trecho, que sus rodillas están cansadas y que va a necesitar un hombro donde recostar su cabeza, donde recostar sus brazos. Juan, el discípulo que caminó con el Señor, que escuchó sus enseñanzas, que se sentó a comer con Él, que recostó sobre su hombro su cabeza. Él podía haber reclamado que le dijeran apóstol de apóstoles y no lo hizo. Aquí está él humildemente parado, reconociendo que él es joven, que tiene largo camino que recorrer y va a necesitar una mano que le guíe. Y tú y yo, ¿en dónde estamos? Tú que has recorrido ya largo trecho, ¿vas ahora a sentarte a esperar que otros se dobleguen delante de ti? ¿O vas a tenderles su mano y caminar con ellos y guiarlos? Y tú que eres joven, que apenas comienzas y que tienes mucho que recorrer, vas a escuchar la voz de un mundo pecaminoso que camina en oscuridad, que te está diciendo, que te está gritando que tú eres muy inteligente y que sabes más. ¿O vas a humillarte delante de Dios y reconocer que hay otros que ya pasaron por ahí y que te pueden tender su mano? Míralos ahí. Son dos seres humanos muy diferentes. Dos seres humanos como tú y yo,
necesitando un Salvador. Dos seres humanos imperfectos, vulnerables, afligidos, contemplando la escena de lo que parecía ser el día más triste. Y sin embargo, tornóse en un día de victoria. Porque allí, mediante aquel sacrificio perfecto y amoroso, los pecados de ambos fueron perdonados y sus culpas, todas sus culpas, fueron borradas para siempre. Párate tú allí, contempla la escena tú también. Mira alrededor, mírate a ti mismo, mírate a ti misma en el espejo de la palabra de Dios. Ocupa el lugar que Dios te ha dado y te irá muy bien. Mis hermanos, la cuarta palabra la encontramos leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, y vamos a leer los versículos 33 al 37 del Evangelio de Marcos. Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Amén. Dice el versículo 34 que Jesús dijo: Eloí, Eloí, lama sabactini. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, esta es una palabra de dolor. En esta palabra podemos ver el corazón de nuestro Señor, podemos ver su mayor sufrimiento en esta hora de sacrificio. Siempre que encontramos la palabra abandono o ser abandonado, desamparado, nos encontramos ante una tragedia. De las 7 palabras, el evangelista Marcos solamente nos narra esta en la narración de la pasión. Y es comprensible que Marcos solamente incluya esta palabra, porque Marcos siempre en toda la narración de la pasión de nuestro Señor Jesús, Marcos nos enfatiza que Jesús estaba solo, que Jesús fue dejado solo, que fue burlado, que fue vituperado por los que estaban a su alrededor. Si le hubiéramos leído desde el versículo 21, cuando se nos comienza a narrar la crucifixión y muerte de Jesús, nos vamos a encontrar que Jesús era injuriado por los que pasaban, versículo 29. Jesús también fue injuriado por los principales sacerdotes, versículo 31. Jesús también fue injuriado aún por los que estaban crucificados alrededor de él. Todos lo injuriaban. Jesús estaba solo. Y aún de los discípulos ni aún hablar. La última vez que supimos de los discípulos era en el capítulo 14, versículo 50, cuando nos dice que todos los discípulos dejándolo huyeron. Todos lo dejaron solo. Solo Pedro trató de seguirlo oculto en la multitud. Y no había cantado el gallo 2 veces cuando ya él había negado al Señor 3 veces. Jesús estaba solo, pero lo trágico, lo doloroso de esta palabra es que Jesús no la dirige a los discípulos que habían jurado estar con él, pero ahora no estaban. No dirige esta palabra a las personas a las que tanto bien le había hecho. Jesús dice esta palabra a Dios. Es a Dios, es a su Padre a quien Él le dice: ¿por qué me has abandonado? Y realmente nos rompe el corazón escuchando las palabras de nuestro Señor Jesús. Esta palabra a través de la historia de la iglesia ha sido difícil. Muchos se han preguntado: ¿por qué está esta palabra aquí?
Muchos incluso han tratado de tal vez sacar esta palabra. Otros han querido modificar esta palabra. Otros han querido decir, bueno, no, solamente Jesús estaba, era simplemente que Jesús estaba citando el Salmo 22. Pero como nunca es bueno que nosotros queramos cambiar la palabra para que Dios se ajuste a nuestras expectativas, tenemos que enfrentar nuestra palabra tal y cual está en el texto sagrado. Y por lo menos nos llega a la mente dos preguntas. A la primera yo creo que podemos encontrarle una respuesta fácil. Podemos fácilmente encontrar una respuesta. A la segunda, no. La primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué dijo Jesús esto? ¿Por qué dijo Jesús esta palabra? ¿Por qué dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Bueno, la respuesta es fácil, la respuesta es clara, está en el texto. Jesús dijo eso porque así se sintió. Porque se sintió abandonado, porque se sintió desamparado. Se sintió desamparado. Jesús siempre había gozado, siempre había exhibido de esa profunda, de esa íntima comunión con el Padre. Siempre había mostrado de cómo Él gozaba de ese amor, de esa cercanía con el Padre. Pasaba horas orando al Padre. Hablaba de que todo lo que Él hacía y decía era por la voluntad del Padre. Más aún en sus oraciones, Jesús nos declaraba que esa intimidad, esa comunión que Él gozaba con el Padre venía de lejos, venía desde la eternidad, y que Él había gozado desde la eternidad de la gloria y del infinito amor del Padre. Y es por eso que dolía tanto. Si tú en algún momento has sido desamparado, abandonado, no quisiera recordarte esta mala experiencia, pero tú sabes que mientras más cercana era esa persona, mientras mayor era el amor que los unía, más dolió el haber sido desamparado o abandonado por esta persona. Y para Jesús, que había disfrutado de la infinita comunión y amor del Padre, este desamparo, este abandono, le dolió infinitamente. Y eso sufrió Jesús. Eso hizo Jesús, a eso se expuso Jesús, para salvarte a ti y a mí. Y si tú te sientes solo, sabe que Jesús sabe lo que es sentirse solo, sabe lo que es sentirse abandonado. Pero la segunda pregunta a la que tal vez no encontraremos una respuesta muy fácil es, ¿por qué abandonó Dios a Jesús? ¿Por qué abandonó el Padre a Jesús? ¿Por qué? Si Jesús nunca pecó. ¿Por qué? Si Jesús siempre obedeció perfectamente, tanto en pensamiento como en palabra, como en acción, Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Si Jesús no perdió a ninguno de los que su Padre le había dado, ¿por qué Dios abandonó a Jesús? No es una respuesta, no es una pregunta fácil. La mayoría de los cristianos a través de los tiempos han pensado que lo que pasó fue que el Padre, puesto que Jesús estaba en este momento muriendo, cargando en sí el pecado de los que Él habría de salvar, puesto que Jesús estaba sufriendo el castigo por el pecado, lo cual es cierto, porque la Biblia nos dice claramente que Él fue el justo que murió por los injustos, que Él fue el que nunca conoció pecado, que fue hecho pecado para darnos salvación, el que se hizo maldición para librarnos a nosotros de la maldición. Si bien es cierto, puesto que Jesús estaba en este momento cargando ese pecado, y puesto que Dios no tiene nada que ver con el pecado, que lo que pasó en este momento fue que el Padre se separó de Él, que el Padre miró al otro lado. Pero cuando pensamos en términos de la Trinidad, es difícil entender esto, ¿verdad? Que el Padre se separara o que se alejara de Dios. No es fácil, no podemos entenderlo muy bien. Así que tal vez deberíamos dar un paso atrás y hacernos una pregunta aún más básica y preguntarnos, ¿abandonó Dios a Jesús en este momento? ¿Desamparó Dios a su Hijo en este momento?
¿O será que, o habrá sido que así como cuando nosotros por el mal nos separa de Dios, cuando ya sea por nuestro pecado, por el pecado que está alrededor nuestro, realmente el pecado hace estorbo a nosotros, a nuestra vista de Dios, de tal manera que vemos a Dios lejos, que no vemos a Dios cuando Dios está más cerca de nosotros? ¿Será que tal vez ese es el pecado, la oscuridad, el mal hizo que Jesús no estuviera bien, estuviera en el momento en que solamente Dios no lo podemos ver, pero solamente podemos levantar a Él nuestra voz, levantar a Él nuestra voz de fe que dice: Dios mío, ¿será esto? ¿Será que Dios estaba ahí en todo momento, como está en nuestra vida en todo momento? Vamos a orar. Señor Dios, gracias. Gracias porque tú nunca nos desamparas, tú nunca nos abandonas. Danos fe, Señor. Esa fe que nos guía, aún en los momentos más oscuros, a decir: Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos escuchado la cuarta palabra, vamos a escuchar ahora la quinta palabra que aparece en Juan 19:28. Como bien mencionaba el pastor Remo, quizás no es que Dios te ha abandonado, sino que tú te has alejado de Él. Así que acércate al Señor. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo: sed tengo, o tengo sed. Esta palabra puede ser abordada de diferentes puntos de vista. Puede ser se ha hablado mucho médicamente lo que pasaba con Jesús, por qué Él sintió esa sed tan profunda. Se puede hablar de la sed física que Él tenía. Se usa mucho en teología para afirmar la encarnación de Cristo, de que no era una persona parecido a nosotros, sino que era exactamente hombre, que era 100% Dios y 100% hombre. Pero hoy queremos hablar del aspecto espiritual de esa sed que Jesús tenía. Recuérdese que el mismo Señor había dicho anteriormente a todos sus seguidores en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, versículo 6 exactamente, decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Usa ese mismo término, sed. Ahí está hablando de esa pasión, ese anhelo por algo. Y Jesús allí en la cruz tenía sed por hacer la voluntad del Padre. El versículo que acabamos de leer, Juan nos aclara y dice: después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas y para que se cumpliese las escrituras, dijo: tengo sed. Básicamente Jesús está pensando en hacer la voluntad del Padre. Aunque tenía una sed física, también tenía una sed espiritual, porque su sacrificio fuera aceptado delante del Padre, para que pudiera haber paz entre el hombre y Dios. Él sabía que toda la humanidad, tú y yo, estábamos bajo sus manos en ese momento. Él tenía que hacer el sacrificio como el Padre se lo mandó. Pero eso también nos lleva a nosotros a pensar en una palabra de aplicación hoy en día. ¿Qué significa esa sed espiritual que el Señor tenía? Bueno, pues esa sed espiritual, queremos decir que significa que Jesús tiene un anhelo, un deseo por salvar a aquellos que juegan a la iglesia. Que juegan a simplemente venir a la iglesia como que tienen una idea preconcebida de Dios, pero no tienen una relación personal con Él. Jesús quiere tener una relación personal con nosotros, tiene anhelo de relacionarse con nosotros. No a través de la denominación a la que pertenezcamos, no porque nuestro nombre está en un libro de membresía, sino por tener una relación personal contigo y conmigo. Jesús tiene ese deseo, esa sed de tener ese encuentro personal contigo. Pero esa sed también significa que Él está sediento por aquellos que simplemente por el humanismo y por el consumismo, por esta vida que nos lleva a nosotros a un derrotero que simplemente no tiene fin.
Estamos como en un círculo vicioso y Jesús quiere salvarnos, quiere rescatarnos de ese vicio. El consumismo, el laboratorio de este mundo nos está llevando a nosotros a vivir más bajo los conceptos de esta tierra que los conceptos y los preceptos de Dios. Dios tiene deseo para que volvamos a Él, pero que volvamos de corazón, no simplemente de apariencia. Y por último, esa sed es por los perdidos, por aquellos que dicen conocer a Dios de manera tradicional, que dicen saber de Dios, pero que en realidad no le conocen. En la cruz, allí Jesús clama, tengo sed, deseo salvarte. Estoy aquí para salvarte a ti. Jesús no está allí pidiendo misericordia. Jesús no está allí suplicando. Jesús está allí muriendo en tu lugar y en mi lugar. Y tiene sed de salvarte y de tener un encuentro contigo. Concluyo con las palabras de Isaías, capítulo 55, versículo 1 al 3, que nos llama: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Sí, venid y comprad sin dinero vino y leche sin costo alguno. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno, y deleítese vuestras almas con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vuestras almas vivirán. Y yo haré con vosotros un pacto eterno de misericordia, fieles prometidas a David. Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma, oh Dios, por ti. Ese es el tipo de sed que Dios quiere que tengamos. Y esa es la sed que Jesús sintió en aquel lugar por tener un encuentro personal contigo. Ven a Cristo. Juan capítulo 19, versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La expresión consumado es una palabra sencilla en su formato original. Consiste de una palabra en el griego, pero es una palabra profunda y personal en su significado espiritual. Para apreciar ambos, lo profundo y lo personal de esta sexta expresión de nuestro Señor Jesús en la cruz, brevemente vamos a observar dos palabras que se han utilizado para traducir esta palabra. La primera palabra es la palabra terminar. La mayoría de las traducciones en el lenguaje inglés están de acuerdo con la traducción de la Nueva Traducción Viviente, que traduce esta palabra con la expresión todo ha terminado. Por ejemplo, después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Las traducciones en inglés usan la expresión it is finished, que traducido es ha terminado. La segunda palabra es la palabra consumar. A diferencia de las traducciones en inglés, la mayoría de las versiones en español están de acuerdo con la traducción de la Reina Valera, la cual ustedes ya conocen como consumado es. Me pregunto quién tiene la razón, los americanos o los hispanos. ¿Todo ha terminado o todo se ha consumado? Bueno, por un lado, ambas traducciones son correctas. Terminar y consumar, después de todo, son palabras sinónimas. Sin embargo, aunque ambas palabras sean similares, no son iguales. Y sus diferencias son lo suficiente sustancial para resaltar y así poder apreciar lo profundo y lo personal que es esta sexta expresión para nosotros. La palabra terminar en el castellano quiere decir poner término a algo. Y es utilizada como una expresión de la obra terminada de Cristo. Por ejemplo, Jesús le dice al Padre en Juan capítulo 17, versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra,
habiendo que terminado la obra que me diste que hiciera. Luego en Hechos capítulo 3 versículo 18, Pedro resalta la complicidad de sus compatriotas israelitas en la muerte del autor de la vida. Pero luego los consuela con las siguientes palabras: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Es decir, que todo ha terminado es una expresión de la obra terminada de Jesús. Él tenía que padecer, Él tenía que morir. La pregunta es ¿por qué? Hay muchos pasajes que de diferentes maneras nos explican el porqué de la muerte de Jesús, pero encuentro que las palabras de Pedro en su primera epístola son las más sencillas y resumidas. Dice capítulo 3 versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Todo ha terminado es una expresión de la obra terminada de Cristo para llevarnos a Dios. Es una clara invitación para todo el que quiera acercarse a Dios, que lo haga con confianza y sin temor. Porque ya Cristo ha terminado la obra que hace posible el acercamiento con Dios. En otras palabras, pudiéramos decir que estas palabras significan misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. Pero a la vez hay un sentido personal de lo que la muerte de Cristo significa para el creyente. Esto es una expresión del amor de Cristo para con su iglesia. La palabra consumar en el castellano quiere decir realizar completamente una acción o dar cumplimiento a un proceso. Esto se puede ver en dos contextos: en un contexto legal y en un contexto matrimonial. En el contexto legal, la consumación ocurre cuando se ha logrado todo lo que se requiere hacer en relación con un contrato o un acto jurídico. Es aquí donde la palabra consumar se asemeja mucho a la palabra terminar. Ambos implican el cumplimiento o la conclusión de algo. En el contexto del matrimonio, sin embargo, la consumación significa la actualización del matrimonio. Es el primer acto conyugal después de haber contraído matrimonio un esposo con su esposa. ¿Recuerdan las palabras que Pablo nos habló a nosotros los esposos en Efesios 5:25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué termina diciendo versículo 30? Porque somos miembros de su cuerpo, es decir, la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. De acuerdo con las palabras de Pablo, en la muerte de Cristo tomó lugar un gran misterio: la consumación de la relación de Cristo con su iglesia. Al cumplir con la obra de traernos a Dios a través de su muerte, Cristo también demostró un acto de amor tan profundo que consumaría su relación con su iglesia. La verdad es muy sencilla: Cristo verdaderamente nos ama. No solo porque la Biblia lo dice, sino porque la cruz lo demuestra. Consumado es la expresión de un esposo dispuesto a dar su vida por su esposa. Cristo siendo el esposo y tú, la iglesia, su esposa. Entonces, en conclusión, los dejo con una invitación abierta y una palabra de aliento. Una invitación abierta para todo el que quiera acercarse a Dios, que lo haga, que venga, porque el redil está abierto para ti. No dudes y no temas, porque consumado es el camino que lleva hacia Dios.
Una palabra de aliento para el desanimado. Para el que tenga la mínima duda del amor de Cristo por ello, mira la cruz. Consumado es el amor de Cristo para contigo. Cristo pudo bajarse de esa cruz. Él pudo mandar a bajar legiones de ángeles para pelear por él, pero no lo hizo por amor a ti. Después que Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, pensando en ti, pensando en mí. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. La última frase, mis hermanos, amigos, es esta: en tus manos encomiendo mi espíritu. De las 7 frases que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, 3 de ellas fueron oraciones o un clamor hacia el Padre, ¿verdad? ¿Se recuerda? La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La número 4 fue: ¿por qué me has desamparado? Y esta es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una petición, una intercesión al Padre. Hay un clamor de dolor. Y este es una exclamación de confianza, de certeza, de esperanza. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús está ya a segundos de morir. Y él, como dijo, no me quita la vida nadie, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Entonces está haciendo eso en ese momento, dando su vida y diciéndole al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que no importa, para el creyente no importa las circunstancias, no importa lo que nos suceda. Aprendamos que por la gracia de Dios debemos siempre declarar eso: en tus manos encomiendo mi espíritu. Como dije, esta declaración es una declaración de confianza. Es una declaración de alguien que está seguro, que tiene esperanza y que en unos momentos estaría otra vez con su Padre. Y para nosotros los creyentes tiene mucho significado esa frase, porque nosotros sabemos que cuando nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que por gracia hemos sido salvos, cuando se acabe la vida aquí y digamos: en tus manos encomiendo mi espíritu, y cerremos los ojos en este lugar, los abriremos en la presencia de Dios. Y estamos seguros, y estamos confiados, y tenemos esperanza, porque esta esperanza no está basada en nuestras buenas obras, no está basada en las cosas que yo puedo hacer o portarme bien o cumplir ciertas reglas. No, esta esperanza, esta certeza, esta confianza se encuentra, como dijo el apóstol Pedro, en este texto que hemos leído tantas veces, pero que a veces le pasamos tan rápido y como que lo leemos demasiado rápido. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 3 de su primera epístola: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y mira cómo dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta esperanza, esta certeza que tenemos en este día, no basada en nuestras obras, no basada ni siquiera en cuántos mandamientos yo puedo cumplir, sino basado en la gracia salvadora de Jesucristo, guardada por el poder de Dios. Significa que esta esperanza no me la puede quitar nadie. Fíjese, ni aún queriéndolo yo salir de la gracia de Dios, Él no me va a dejar. Así que en este día, si tú no tienes esa certeza, esa esperanza, esa confianza, el día de salvación es hoy entonces. La palabra de Dios dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, como esta esperanza cierta está guardada por el poder de Dios, nadie nos la puede quitar. Quisiera terminar leyendo entonces otro texto tan conocido que se encuentra en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y si quiere puede buscarlo conmigo. En su capítulo número 8, después que Él ha explicado que Él nos ha llamado, nos ha predestinado, nos ha glorificado, nos ha justificado. El verso 37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo número 38. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso quiere decir que si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, si te has arrepentido de tus pecados y le has dicho al Señor, Señor, sé tú mi Señor y Salvador. Yo confieso que soy pecador o pecadora y que merezco tu justo juicio. Si le has dicho esto al Señor, Él te ha salvado y te ha salvado para siempre. Sin embargo, si no le has dicho esto, al Señor en este día, la palabra de Dios te invita a creer en Jesucristo, a arrepentirte de tus pecados y a creer solamente en su sacrificio como lo que te puede salvar.